Bueno, como dijimos previamente, hoy vamos a hacer un pan blanco semi-integral y un pan integral con nueces. Ahora vamos a proceder a hacer el pan integral y como dijimos antes, vamos a partir de los líquidos para empezar con la autólisis y después vamos a ir a los sólidos y vamos a mezclar todo para hidratar la harina. En este caso vamos a poner un 76% de agua, aplicando el porcentaje panadero. Vamos a poner un 50% de harina integral y un 50% de harina de trigo blanco. Y como hicimos antes, vamos a mezclarlo hasta que no quede nada de harina seca y así comenzar con la autólisis. Y recordando, como también hablamos previamente, como un mínimo de 20 minutos y en tiempo ideal serían 2 horas para que se desarrollen mejor la trama de gluten y los aromas y los sabores. Bueno, una vez que hayamos hidratado toda la harina, para dar comienzo a la técnica de la autólisis, la masa debería de verse algo así. Y como dijimos, vamos a dejarla de 20 minutos a 2 horas y vamos a cubrirla con, en este caso, una gorra de baño o lo que tengan a mano para que la masa no esté en contacto con el aire. A continuación vamos a destapar la masa de harina integral que ya completó la autólisis de 1 hora y lo que vamos a hacer ahora es agregarle el 20% de masa madre activa y vamos a hacer lo mismo, que es integrarla con los dedos para que empiece el periodo de fermentación, en este caso de fermentólisis, en donde nosotros no vamos a amasar, pero sí vamos a dejar que se empiece o se siga desarrollando la trama de gluten unos 20-25 minutos. Bueno, acá ya terminamos de agregar el fermento, nuestra masa madre activa, así debería verse la masa, donde a partir de este momento ha comenzado la fermentación en bloque o fermentación primaria y la vamos a dejar unos 20 o 25 minutos para que haga fermentólisis y nos haga más simple el amasado y empiece a desarrollarse la trama de gluten. Bueno, a continuación vamos a sacar la masa de integral que estuvo los últimos 20 minutos con el fermento puesto haciendo la fermentólisis. Vamos a bajar a la mesada y vamos a agregarle la sal y a comenzar el amasado. Vamos a humedecer la sal para que no nos rompa la trama de la masa. La agregamos con los dedos. Y una vez que ya está integrada, con ayuda del cornet la despegamos y vamos a comenzar el amasado, como se llama, amasado francés o stretch and fold, que vendría a ser agarramos de costado y por sobre sí misma la envolvemos para incorporar aire y así ayudar al desarrollo de la trama de gluten. Vamos a notar que la masa se empieza a romper de nuevo por el efecto de la sal, pero solamente hay que seguir amasando hasta que vuelva a formarse la masa. ¿Cuánto tiempo hay que amasar la masa? No es posible decir eso. Depende de la cantidad de agua, depende de la cantidad de harina, depende de un montón de cosas. Depende de la velocidad con la que uno amase, porque no es lo mismo si uno hace esto así o si uno hace esto así. Así que el tiempo es muy relativo. Yo siempre aconsejo que es mejor mirar la masa y guiarse por cuestiones físicas más que por
tiempos o por algo que sea sumamente determinante, porque no creo que así lo sea. Es muy importante aprender a leer la masa, que es lo que nos va a indicar cuándo las cosas van a estar listas. En este caso ya la masa se dejó de romper y ya casi está lisa, o sea, prácticamente está lista. Vamos a dejarla unos 5 minutos, de nuevo como hicimos con la masa previa de semi-integral. Vamos a cubrirla con el bowl para que el aire no le genere una película encima. Y después de 5 minutos vamos a seguir con el amasado, así terminamos y comienza la fermentación en bloque. Una vez terminado el amasado o la segunda tanda de amasado con intervalos de 5 minutos, la masa debería quedar algo así. Vamos a ponerla en el bowl, como hicimos antes con la masa de semi-integral, y va a empezar lo que sería la fermentación primaria, que como dijimos antes ya comenzó en el momento en que le agregamos el fermento. O sea que si nosotros estuvimos 20 minutos haciendo fermentólisis y después estuvimos unos otros 20 minutos amasando, esta masa ya lleva unos 40 minutos de fermentación en bloque. Que como dijimos antes, si nosotros respetamos las temperaturas ideales, que serían entre 24 y 26 grados, la fermentación primaria o en bloque estaría completa a las 4 horas. O sea que si ya llevamos 40 minutos, nos quedan alrededor de unas 3 horas y media para terminar la fermentación primaria, pasar al prebollado y por último al formado antes de hornear. Hablando un poco al respecto de las harinas, nosotros en este caso tenemos dos recetas: la receta de harina blanca o de trigo con un pequeño porcentaje de harina integral, y la otra masa que vendría a ser esta que acabamos de terminar de amasar, que sería la masa de harina integral. En este caso, o lo que me parece importante hacer mención, es que las harinas integrales o harinas de centeno absorben una cantidad de agua muchísimo mayor a las harinas de trigo comunes, ni hablar las del supermercado, y por ahí algunas con un poco más de nivel de proteína. Entonces, cuando hacemos una receta de harinas integrales, la dilatación va a tener que ser mucho mayor que cuando hacemos panes blancos o de trigo integral. Bueno, a continuación acá tenemos la masa del pan integral que tenemos fermentando desde hace ya 1 hora. En este momento lo que vamos a hacer va a ser el primer pliegue, y además de hacer el primer pliegue, lo que vamos a hacer va a ser agregar, en este caso yo tengo nueces, pueden agregar lo que quieran, frutos secos, pasas de uva, frutas, chocolate, cualquier cosa que se les ocurra. Bueno, voy a mostrar cómo con la serie de pliegues lo que vamos a hacer va a ser incorporar estos frutos y que estén entre la masa, no alterando la red de gluten, sino que queden entre pliegue, masa y frutos, masa y frutos, masa y frutos, y así se va a quedar mejor distribuido y no va a romper la red de la malla de gluten, que es lo que queremos que quede inalterable. Lo primero es mojarse las manos para aplastarla un poco y que nos quede más homogénea la masa. Vamos a tirar las nueces y después vamos a hacer lo mismo que hicimos con la masa semi-integral o el blanco, que va a ser despegarla desde abajo y plegarla sobre sí misma como si fuera un sándwich. Eso en el primer pliegue. Después, cuando vayamos avanzando y hagamos más pliegues, vamos a plegarla, valga la redundancia, sobre sí misma, y así va a ir incorporando, así se van a ir incorporando los frutos secos. Bueno, una vez que ya tenemos las nueces sobre la superficie de la masa, así debería de verse. Lo que vamos a hacer ahora es, como dije recién, vamos a despegarla del fondo. Tengan en cuenta que la masa integral siempre es un poco más pegajosa, así que con paciencia la van a despegar. Y una vez que esté completamente despegada, la pliegan sobre sí misma para que quede como si fuera un sándwich. Todas
nueces del lado de adentro. Una vez que ya está, vamos a nuevamente mojarnos la mano y aplastarla un poco. No demasiado para no estresar la masa tampoco. Ahí estaría. Y ahora la vamos a dejar así hasta que hagamos el próximo pliegue. Lo que vamos a hacer ahora va a ser hacerle un último pliegue. Nos mojamos las manos. La despegamos del fondo. Y hacemos lo que hicimos antes con el pan blanco, que sería envolverla sobre sí misma. Y quedaría así. Bueno, acá tenemos la masa integral. Lo que vamos a hacer ahora, después de que ya terminamos la fermentación primaria o en bloque, han pasado 4 horas a 26 grados. Vamos a bajarla a la mesada con un poco de harina y vamos a darle una preforma para después darle la forma final. La fermentación empieza, que como dijimos antes va a poder ser o en ambiente o en la heladera, de acuerdo a la necesidad que tengamos y el tiempo. Así que vamos a proceder a bajarla. Vamos a estirarlo un poco sobre la mesada. Bueno, para darle la forma, la preforma, vamos a llevar los extremos y lo vamos a envolver sobre sí mismo el pan. Y desde los costados, dándole presión, lo vamos bollando sobre sí mismo, sin exagerar la tensión, pero sí con la tensión justa. Yo creo que ahí ya estaría bien. Una vez que lo tenemos así, lo vamos a espolvorear con harina y lo vamos a dejar tapado con un repasador unos 15 o 20 minutos. Y una vez que haya transcurrido ese tiempo, vamos a darle la forma final, lo vamos a poner en el banetón o canasta o lo que cada uno tenga en su casa. Y ahí optar por el camino que cada uno quiera, si vamos a fermentarlo en frío hasta el otro día en heladera o si lo vamos a dejar a temperatura ambiente durante unas 2 o 3 horas para luego mandarlo al horno y cocinarlo. Ya han pasado unos 25 minutos desde que preformamos nuestro pan integral con nueces. Lo que vamos a hacer ahora va a ser darle la forma final. Vamos a darle una forma redonda y después vamos a ponerlo dentro de la canasta para fermentar finalmente en heladera durante unas 12 horas. Vamos a espolvorear con harina para que no se pegue al repasador. Y una vez que lo tenemos bien lleno de harina, damos vuelta y vamos a darle la forma final, que en este caso vamos a darle una forma redonda que va a ser llevando los extremos hacia el centro. Lo giramos y lo llevamos sobre sí mismo para darle una forma redonda. Yo tengo esta canasta, le ponemos el repasador encima, un poco de harina y ahora sí lo ponemos y cerramos la parte del fondo. Pellizcándolo para que quede bien cerrado y no se nos abra en el horno. Harina, lo tapamos y heladera. Bueno, a continuación vamos a sacar de nuestra canasta de mimbre el pan integral con nuez. Yo usé esta canasta, pero
pueden usar panetones que son bastante más caros o cualquier recipiente que contenga la forma del pan. Es ideal usar algo que no sea extremadamente más grande que el pan porque no lo va a contener. Es preferible que siempre el pan esté, entre comillas, más apretado o contenido para que no pierda su forma y tensión y que cuando lo pongamos en el horno el pan se expanda por el corte y no rompa por cualquier lado o al perder la tensión no rompa por la greña, que es lo que estamos buscando. Que además de ser algo estético es algo que también le da un volumen coherente a la totalidad del pan. Para desmoldarlo es bastante simple. Yo en este caso tengo una pala, pero se puede usar cualquier tabla de madera o cualquier superficie de corra, alguna bandeja también puede ser con harina. Con la mano simplemente lo ponemos acá y ya va a ser suficiente. Si tiene mucha harina, como es este caso, solamente lo limpiamos y ya. Vamos a hacerle el corte, siempre que esté bien enharinada la superficie para que corra. Le vamos a hacer un corte así también. Y ahora lo llevamos al horno al máximo con un poco de humedad en el fondo. Bueno, una manera para darnos cuenta si la fermentación estuvo aproximada a algo que va a estar bien es observar en donde hicimos el corte, la greña, este como entramado que se puede ver como de burbujas. Si podemos ver esto es que significa que nuestro pan tiene grandes posibilidades de estar bien. Bueno, acá tenemos el pan integral con nuez, lo vamos a poner en el horno. Acá tengo el vaso con agua hirviendo para poner en el cacharro para generar la humedad. Bueno, vamos a sacar el pan integral del horno. Ahí está. Bueno, a continuación vamos a pasar a abrir este batard que hicimos de harina integral y nueces. Es siempre aconsejable que esperen bien hasta que el pan esté frío, porque la miga termina de cocinarse, entre comillas, una vez que el pan se enfrió. Si abren el pan estando caliente, pueden arruinar la miga y quizás juzgar mal el resultado de su pan, que por ahí estaba bien hecho, pero nunca lo van a saber porque por no haber esperado que el pan se enfríe. Así que ahora, una vez que ya esté frío el pan, ahora sí, vamos a pasar a abrirlo. Acá tenemos nuestro pan integral, el batard más precisamente. Lo que vamos a hacer va a ser lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a bajarlo a la pala, vamos a llevarlo a la cacerola que ya está en el horno bien caliente. Y antes de eso le vamos a hacer un corte para que, como dijimos antes, se expanda el pan en el horno y crezca parejo. Vamos a ponerle un poco de harina integral que le va a dar otro color. Y ahora le hacemos el corte.